Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a estas sesiones matutinas de información de desarrollo personal. Así es que primero que nada me gustaría saber cómo están. Me gustaría saber cómo están a esas personas que ya están conectadas con nosotros, escuchando estos espacios que la verdad es que me encantan porque uno puede compartir experiencias, puede compartir su conocimiento y las personas pueden también ir aprendiendo en el día a día. Así es que lo primero que me gustaría preguntarles es cómo están a todas esas personas, de dónde nos están escuchando, en qué ciudad están, en qué país están, porque sé que estamos teniendo gente escuchando de diferentes países de toda Latinoamérica. Si es que también por favor ayúdenme a compartir en los grupos que ya estamos empezando en esta llamada, que ya estamos dando información. Por favor ayúdenme a compartir en los grupos que ya estamos aquí. Por favor suban alguna foto, algún mensajito para que las personas también puedan aprovechar y recibir esta información. Así es que buenos días a todos, mi nombre es Alfredo Villanueva. Soy de México, desde México. Veo que hay gente de Ecuador aquí. La gente de Ecuador muy activa. Y eso es buenísimo. Acá en México son las 8 de la mañana. En Ecuador son las 9 de la mañana. Y vamos a comenzar con esta información. El día de hoy vamos a hablar acerca de los básicos de un networker. Conocimientos básicos, habilidades básicas de un networker. Y vamos a platicar un poco sobre estas habilidades que hacen que un networker pueda empezar a tener resultados. Y la realidad es que estas habilidades, estos conocimientos, son habilidades que uno tiene que ir desarrollando poco a poco cuando uno inicia en esta industria. Tal vez no sabe y no ha desarrollado esas habilidades al 100%, pero sin embargo, es importante que uno tenga conocimiento para que pueda ir mejorándolas. Y estas habilidades, yo las resumiría en 4 y se denominan invitar, presentar, cerrar y capacitar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, de cómo puedes ir tú desarrollando esas habilidades básicas, cómo puedes ir incrementando tu eficiencia en cada una de estas habilidades, porque es importante que tú puedas ir incrementando poco a poco estas habilidades. Normalmente las personas van a ir desarrollando más ciertas habilidades. Hay personas que son muy buenas invitando, hay personas que son muy buenas presentando, hay personas que son muy buenas cerrando y hay personas que son muy buenas capacitando. Sin embargo, tenemos que ir poco a poco desarrollando, mejorando nuestras habilidades en estas 3 áreas, 4 áreas, y también tenemos que apoyarnos de un sistema, ¿ok? Hace algunos años atrás, cuando yo inicié en esta industria, creo que todos en su momento decíamos, es que yo no sé hacer eso, tal vez yo no sea bueno para esto. Empiezas a invitar a algunas personas, empiezas a presentar, empiezas a cerrar, empiezas a capacitar y tal vez no se te da y no lo hiciste de la mejor manera y empiezas a cerrarte y decir, esto no es para mí. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Que empiezas a hacer invitaciones y de repente la gente que estás invitando no se está conectando, no está yendo a las presentaciones y dices, no, yo ya no soy bueno para esto. Bueno, la realidad es que no seas bueno para eso, sino simplemente no la has trabajado y no la has mejorado de esa habilidad al punto en el que ya puedas empezar a tener un gran resultado. Pero todas estas habilidades, y déjenme les digo que las 4 habilidades, tanto invitar, presentar, cerrar y capacitar, son habilidades que vas a ir desarrollando y mejorando con la práctica, ¿ok? Vamos a hablar primero de la habilidad de la invitación, ¿ok? Invitar, porque creo que es una pieza importantísima en este rompecabezas de habilidades. Yo recuerdo muy bien que uno de mis mentores siempre me decía, puedes ser el mejor cerrador del mundo, pero si no tienes invitados, ¿a quién vas a cerrar? Y me decía, la parte de la invitación es importantísima para que tú puedas tener un resultado. Y la parte de la invitación es importante que tú la vayas puliendo al punto en el que vayas haciendo invitaciones efectivas. Esa es la clave de la invitación. Ser efectivo. Ser muy efectivo
para que la gente pueda encontrar y entender tu urgencia y tu emoción. Esos son dos puntos claves que yo uso mucho en una invitación. Las invitaciones, mucha gente las confunde y esto es algo que quiero que entiendan muy bien, que la invitación no es una presentación. Y por eso son dos habilidades distintas, invitar y presentar, ya que hay muchas personas que durante su invitación presentan. Y este es uno de los errores más comunes en esta industria. Y es uno de estos errores que creo que el 95% de la gente comete, y es que presenta durante su invitación. Y cuando uno habla con alguien y lo invita, empieza a presentarle, empieza a decirle, mira, necesito que te conectes porque hay una llamada. Se trata de un proyecto en el que estamos mezclando productos con servicios, y en los productos tenemos 4 productos que ayudan a la regeneración celular, y es un concepto denominado DNA, y yo estoy seguro que te va a gustar. De hecho, tenemos un producto que se llama Serion Power, que estoy convencidísimo de que te va a servir mucho porque tiene más de 240 compuestos bioactivos, es buenísimo, es una bomba nutricional. Una persona en 2-3 días va a ver efecto. Eso, muchas personas hacen eso, y eso es estar mezclando la invitación con la presentación. En una invitación no tienes que presentar, no tienes que dar información del proyecto, no tienes que hablar sobre Celeron en una invitación. Tienes que hablar sobre la importancia de que se conecte. Tienes que hablar sobre la visión y sobre lo que la persona se podría estar perdiendo en caso de que no se conecte. Una invitación efectiva normalmente dura entre 20 y 30, 40 segundos. Máximo 1 minuto, máximo. Esa es una invitación efectiva, en la que simplemente lo que tú vas a hacer es compartir tu emoción y la urgencia. ¿Ok? Normalmente una invitación efectiva, y algo que creo que muchos hacemos, es hablar con la persona, porque esto es importante, ¿eh? Nunca vayas a hacer una invitación en un mensaje. Una invitación en un mensaje significa que es algo que no es importante. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque si tú quieres demostrarle a alguien que lo que le quieres decir es importante, no mandas un mensaje. Si tú quieres decirle a alguien que lo que tú vas a explicar es importante, le marcas por teléfono. Si tú tuviste un accidente y quieres que alguien te ayude, no le vas a mandar un mensaje y le vas a decir, hey, me pasó esto, es urgente. No, le vas a hablar por teléfono. Y lo mismo pasa cuando tú estás invitando a alguien a Celeron. Es importante, y por lo mismo tienes que demostrar esa importancia y esa urgencia. ¿Ok? Entonces, siempre que tú vayas a invitar a alguien, llámalo y sé corto, sé breve y sé directo, y que se note tu urgencia y tu emoción. Y normalmente yo digo, mi hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, te hablo rápido porque voy a entrar a una reunión, pero necesito que el día de hoy o el día de mañana a las 8 de la noche no hagas planes. Si ya tienes planes, por favor cancélalos, porque necesito hablar contigo de algo muy importante. Estoy convencido de que tú y yo podemos hacer un negocio en grande y necesito platicar contigo. ¿Ok? Necesito que a esa hora estés desocupado y que estés en un lugar con buen internet, porque encontré la forma en la que tú y yo vamos a hacer mucho dinero y vamos a impactar a mucha gente, vamos a ayudar a mucha gente. Y ahí también ya entra el qué tanto conoces a la persona para saber exactamente por dónde llegarle a la persona. ¿Ok? Para saber por dónde acercarte a la persona y cuáles son los intereses de la persona. Si es una persona que está en el área de salud, pues es más fácil que tú le digas, mi hermano, necesito hablar contigo mañana a las 8 de la noche porque fíjate que encontré algo con el que le vamos a ayudar a muchísima gente en el área de salud. Necesito que escuches esto. Sé que tú eres experto en esto y encontré algo que te va a volver loco. ¿Ok? Tenemos la oportunidad de desarrollar esto
de aprovechar los inicios de esto y necesito que tú y yo hagamos esto en grande. Y siempre viene la pregunta, ¿pero qué es o de qué me estás hablando? Y decirle, mira, si por lo mismo necesito que mañana a las 8 estés disponible. Ahorita voy a entrar a una reunión, no tengo tiempo, pero mañana a las 8 platicamos. ¿Ok? Y listo. No más información. Si tú lo compartes así, si es una persona que le gusta mucho el dinero, le vas a hablar de lo que pueden lograr. Sé que tú y yo vamos a hacer miles de dólares en los primeros meses, cientos de miles de dólares en el primer año, pero necesito que te conectes mañana a las 8. ¿Ok? Si lo vas a conectar a una presentación grupal, le voy a decir, quiero que conozcas a alguno de mis socios. Y de esa forma tú vas a poder generarle a la persona emoción, porque tú lo estás compartiendo con emoción. Vas a poder compartirle la urgencia, que esto es importante. Y si la persona en ese momento te dice, no, es que mañana tengo cosas que hacer, dile, mira, no te preocupes, voy a lanzar esto en grande y pensé en ti como mi socio para que podamos hacer algo muy grande. Pero si tú tienes otras prioridades ahorita y no está dentro de tus prioridades hacer mucho dinero o impactar a mucha gente, no te preocupes. Había pensado también en otra persona, pero primero quise hablar contigo. Y listo, genérale miedo a la pérdida. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con miedo a la pérdida? Que la persona se dé cuenta de que quieres desarrollar esto con él, pero no necesitas desarrollarlo con él. Tú tienes otras opciones. No es él o nadie más. No lo necesitas para lograr esto. Lo pueden lograr juntos, sin embargo, no lo necesitas. Y cuando una persona siente que no la necesitas, va a estar ahí. ¿Ok? Entonces, la invitación tiene que ser, repito, rápida, efectiva, con urgencia y con emoción. Si tú, y esto es algo que yo hice mucho en un inicio, cuando yo empecé en esta industria hace 4 o 5 años, yo hacía mucho esto y era que yo me grababa. Yo grababa mis invitaciones para luego escucharlas y darme cuenta si la realidad es que yo estaba hablando con emoción, con urgencia, con energía o no. Y se los digo a ustedes, los invito a que lo hagan. Grábense. Este es uno de los mejores tips que les puedo dar. Grábense. Para que de esa forma tú te puedas dar cuenta si tu invitación está siendo poderosa o no. Cuando tú lo hablas en ese momento no te das cuenta de las cosas. Pero si luego tú escuchas tus grabaciones, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Tal vez te vas a dar cuenta que no le estás metiendo demasiada urgencia, que está siendo muy, muy larga tu invitación, que estás hablando de más, que necesitas más energía. Y yo, por ejemplo, antes de hablar, antes de hacer alguna invitación, siempre me paraba y brincaba para generar energía. Hacía que mi cuerpo estuviera generando energía, hacía que mi cuerpo se sintiera con demasiada energía y de esa forma podía hacer una invitación mucho más eficiente, mucho más energética, mucho más efectiva, con más emoción. ¿Okay? Entonces yo me paraba, caminaba, brincaba y ahora sí, agarraba el teléfono y llamaba. Entonces, este tipo de cosas es importante que ustedes también las empiecen a desarrollar. Porque al final de cuentas, si ustedes siguen haciendo las invitaciones que están haciendo al día de hoy, no van a tener una mejoría en ellas. Pero sin embargo, si se empiezan a grabar y empiezan a evaluar cómo lo hacían, incluso eso les va a servir para en unos meses decir, mira, así yo invitaba antes y ahora invito así. ¿Ok? Eso es muy importante que empiecen a desarrollarlo. Ahora, eso es invitar a alguien de un mercado caliente o de un mercado tibio, alguien que conoces, de quien tienes el teléfono. Si tú vas a invitar a alguien de un mercado frío, a alguien que acabas de conocer, a alguien que vas caminando, te encontraste en la calle, te pusiste a platicar con él, es importante también que la persona no sienta que le quieres vender algo. Porque yo también aprendí esto. En las redes, en general en todas las ventas, hay un dicho que me encanta y es que todas las personas quieren comprar, pero nadie quiere que le vendas. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos quieren comprar, pero nadie quiere que le vendas. Si tú entiendes este concepto, vas a tener resultados mucho mejores.
¿A qué me refiero con este concepto? Todos quieren comprar, pero nadie quiere que le vendas. Me gustaría escucharlos ahí en el chat y ver un poquito de a qué creen que se refiere esta frase y cómo la interpretarían ustedes. Todos quieren comprar, pero nadie quiere que le vendas. ¿Cómo la interpretarían ustedes? Si estás ahí en el chat, por favor, ponme tu respuesta para ver cómo interpretarías esta frase. Porque es muy importante que ustedes entiendan esto para poder acercarse de una mejor manera a la gente. De una forma más efectiva. Y miren, esta frase se interpreta de esta manera. Todas las personas nos gusta comprar cosas. Nos gusta gastar o invertir nuestro dinero. Nos gusta usarlo. Pero a nadie nos gusta sentir que alguien nos está obligando a comprar algo o presionando para comprar algo. ¿Ok? Entonces, si yo voy con una persona y yo le hago saber que yo le quiero vender algo, estoy perdido. La persona se va a sentir necesitada y se va a alejar, se va a cerrar. Es como cuando alguien llega y te quiere vender un chicle en la esquina, o cuando alguien llega y te quiere vender algo y tú dices, no, gracias. O sea, ya por automático, tú dices, no, yo no quiero. ¿Ok? Entonces, siempre que se acerca alguien a venderte algo, normalmente somos muy cerrados a decir, gracias, gracias, no gracias. Siempre. Sin embargo, todos estamos buscando en qué usar nuestro dinero. ¿Ok? Y veo comentarios muy interesantes. Dicen, las personas quieren demostrar que ya tienen la iniciativa y no sentir que se les impone. Exactamente. Exactamente, las personas aman tomar decisiones por sí mismas, investigar, sentir que tienen el control, pero rechazan sentir a alguien que alguien les esté imponiendo algo, presionando o manipulando. Es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas? Para mí la parte de la invitación es como un juego. Yo se los voy a compartir esto. A mí me encanta, yo soy muy bueno para hacer prospección fría, prospectar gente que no conozco. Y para mí es como un juego. Y el juego es el siguiente. Para mí el juego es que venga de ellos decirme, platícame más. Quiero que me platiques sobre eso. A mí me interesa eso. Ese es el juego. Con el mercado frío ese es mi juego. Y no es el que yo los invite a algo. Es que ellos me digan o me pidan que los invite. ¿Ok? ¿Cómo lo hago normalmente con un mercado frío? Normalmente yo me acerco y siempre halago a las personas. Mi hermano, si no sé, un mesero de un restaurante. Mi hermano, muchas gracias por el servicio, de verdad que me encantó, tienes una energía increíble. Y ya de ahí le hablo sobre lo que hago y le digo, mi hermano, mira, la verdad es que, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Siempre pregúntale si aprende un poquito de su situación. No, pues ya tengo 2 años. ¿Y tu plan es seguir trabajando aquí? Pues sí, tal vez un tiempo o no, tal vez ya me interesa algo más. Y ahora sí, empieza a jugar el juego. Mi hermano, mira, te entiendo porque yo hace unos años estaba también trabajando como empleado. Y hoy en día me dedico a hacer sociedades con gente que tiene esa actitud como la que tú tienes. Si a ti te interesa buscar algo en donde no tengas que estar con un horario, que tengas un ingreso fijo, sino que pueda depender totalmente de ti, mándame un mensaje. Y estoy convencido de que tú y yo podemos hacer algo muy grande. Si es con alguien con el que tienes un acercamiento rápido, como con un mesero o algo así, es importante que tú les hagas ver lo que tú puedes ayudarles y dejarlo totalmente en ellos. Si tú vas y estás conociendo a alguien y vas a tener un periodo de tiempo, digámoslo así, largo, 10, 15 minutos, 20 minutos, de estar con una persona platicando, como por ejemplo en un Uber, en un taxi o algo así, ahí es en donde me encanta el juego. ¿Por qué? Porque normalmente yo lo que hago es que ellos se den cuenta de lo que yo puedo hacer sin que yo los pueda invitar. Y en un Uber, en un taxi, siempre les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? No, pues ya tengo 8 meses, 1 año, no sé. Wow, y antes, ¿qué hacías? ¿Te gusta este trabajo? ¿Piensas quedarte aquí otro rato? ¿Cuánto tiempo más te gustaría estar en Uber? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida?
Y de esa forma tú vas buscando el que él también te pregunte tú a qué te dedicas. ¿Ok? ¿Tú qué haces? Y en ese momento cuando te preguntan tú a qué te dedicas, es el momento perfecto para hacer que ellos te pregunten que quieren saber más. Y yo normalmente lo hago de esta forma. Yo le digo, mira, hace unos años yo estaba trabajando de consultor ambiental, trabajaba en una oficina y encontré una forma en la que yo podía aprovechar la distribución de muchas cosas, de muchos productos y servicios, para yo poder hacer mucho dinero. Me di cuenta que hay personas allá afuera distribuyendo, no son expertas en algo en especial, no tienen experiencia laboral en esto, no tienen mucho dinero para invertir. Sin embargo, me di cuenta que una persona con ganas podía empezar a generar muchísimo dinero. Y lo empecé a hacer. Y me fue muy bien. Y hoy en día tengo la libertad de poder trabajar en donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, viajar por el mundo, generar ingresos. Pero si se fijan, no lo estoy invitando. Yo solo le estoy diciendo cómo yo lo hice. Y es importante que tú cubras las necesidades. A mí me enseñaron que el cierre viene desde la invitación y que tú puedes cerrar desde ahí. Si tú estás hablando con un Uber, con una persona de un Uber, que ya te dijo que él, tal vez te dijo que no estudió, no tiene una carrera, y que por eso está de Uber, ya te dio información. Y entonces ahora tú explícale el proyecto sin que lo estés invitando, sin que se lo estés platicando para inscribirlo, pero responde a sus necesidades. Es decir, si yo sé que él no tiene una carrera, yo le puedo decir, mira, me di cuenta que este modelo de negocio lo podía desarrollar independientemente de que haya estudiado o no, y podía hacer mucho dinero aquí. Si él te dijo que su problema es que no pasa tiempo con su familia y le gustaría pasar más tiempo con su familia, yo le digo, bueno, es que yo me dedicaba a esto y me di cuenta que lo más importante en este mundo es el tiempo, que tú puedas dedicar el tiempo con las personas que quieres. Y este modelo de negocio me dio justamente eso, el yo poder dedicar el tiempo a las personas que más amo en la vida. O sea, a lo que voy es, entiende cuál sería su objeción antes de que le digas el proyecto, antes de que le presentes, antes de que intentes cerrarlo y te dé sus objeciones. Entiende cuáles son sus objeciones y ciérralas desde un inicio. Desde la invitación tú puedes decirle, si tú sabes que esa persona te va a decir, es que no tengo mucho dinero, desde el principio, desde que lo estás invitando, desde que le estás platicando de tu vida, tú le dices, es que yo no tenía el dinero para hacer esto. Pero como es un proyecto en el que no depende tanto de que hagas una gran inversión, sino depende de que tú tengas ganas, yo le di con toda. Y aun cuando no tenía dinero, lo logré. Y entonces ya le estás quemando sus objeciones sin todavía ni siquiera invitarlo. Simplemente estás desarrollando algo, una plática, para lograr que él te diga, me interesa saber más. Oye, platícame, a mí también me interesa. Entonces, simplemente de contarle tu testimonio, vas a hacer que la persona se sienta intrigado y se sienta atraído por lo que tú tienes. Y ese es el objetivo, que él te diga, oye, a ver, está buenísimo, cuéntame más. De hecho, yo les voy a decir algo que yo uso mucho cuando voy en un Uber. Y yo le llamo la llamada, para mí es la llamada. Y cuando yo voy en un Uber, platico primero con él un poco, para saber un poquito de su vida. Y luego pongo una alarma en mi celular. Pongo una alarma en 2-3 minutos. Y cuando suena la alarma, hago como si me estuvieran llamando. Y entonces hago como que contesto la llamada. Y empiezo a hablar. Les voy a dar un ejemplo de una que hice hace poco, en donde era un señor más o menos de la edad de mis papás. Y entonces yo hago como que recibo una llamada y hago como que es un amigo mío y le digo, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Sí, güey, ahorita voy a ir para allá
ahorita ya voy en caminos, me voy a tardar un rato porque voy a ver a una amiga de mi mamá que quiere saber más sobre este negocio, porque es una señora que no tiene mucho tiempo, no tiene mucho conocimiento acerca del tema, pero que se dio cuenta que se puede hacer mucho dinero a través de esto. Y ella pues no tiene experiencia en esto, nunca, de hecho no sabe, no es muy buena en ventas, pero sin embargo quiere ganar arriba de $5,000 mensuales y sabe que en un trabajo tradicional no lo va a hacer. Y vio que aquí lo podía hacer en 2, 3 meses si realmente tiene ganas de hacerlo. Entonces, pues voy a ayudarle, voy a platicar con ella ahorita, voy en camino, porque ella vio que ya le he ayudado a otras personas a hacerlo y pues voy a ir a ayudarle. Y entonces mientras yo hablaba eso con mi supuesto amigo por teléfono, el señor del Uber estaba escuchando. Y entonces, si yo hubiera sabido, por ejemplo, que el señor, si vamos a poner un caso hipotético, en que el señor tiene deudas, ya me dijo que tiene deudas y por eso está en Uber, pues yo en la llamada hubiera dicho, sí, es que esta amiga de mi mamá trae muchas deudas y la verdad es que lleva años con las deudas y no ha podido salir de ellas y pues sabe que esta es una forma en la que puede realmente salir de esas deudas y cambiar su situación económica. Y no requiere mucha inversión. Y con 3 horas al día que le dedique bien dedicadas puede hacer mucho dinero. Entonces yo ya estoy cubriendo sus necesidades en una plática que ni siquiera es para él. Estoy hablando con alguien ficticio en el teléfono. Pero sin embargo, él se está sintiendo identificado con todo lo que estoy diciendo. Él está sintiendo que esa llamada pues le puede aplicar a él también. Entonces cuando yo cuelgo mi supuesta llamada, mira, si tú hiciste bien ese trabajo de esa supuesta llamada, lo primero que va a decir el Uber va a decir, oye amigo, platícame de eso porque se escucha muy bueno. Perdón que haya escuchado tu plática, pero me interesa también. Yo aplico mucho eso en los Ubers y ahí te vas a ir dando cuenta qué tan bueno eres y cómo vas a ir mejorando, porque tal vez al principio te vaya a salir muy mal esa llamada, pero en unas 5 o 6 veces que lo practiques vas a terminar siendo muy bueno en esas llamadas para generarle emoción a las personas. Básicamente es como si fuera una señal divina de Dios en el que tal vez esa persona había estado pidiendo por una oportunidad y de repente alguien se sube a su Uber y empieza a hablar de oportunidades y él está escuchando. Así se va a sentir la persona. Y entonces lo primero que va a hacer es decirte, oye, platícame porque a mí me interesa eso. Dame más información. Oye, yo también quiero que me platiques. ¿Cuándo nos podemos ver? Y entonces siempre mi respuesta es, mira, yo encantado de platicarte. La verdad es que no se me había ocurrido platicarte. Ni me había pasado por la mente hablar contigo de esto. Pero dada tu situación, creo que te puede servir mucho y creo que tú y yo podemos hacer un super negocio juntos. Entonces, esa es mi forma de invitar. Ahora vamos a la presentación. Y la presentación, les voy a decir la verdad. La presentación probablemente de estos 4 aspectos, de estos 4 habilidades del networker, invitar, presentar, cerrar y capacitar o duplicar, como lo quieran llamar. Creo que la presentación es la más sencilla de todas. Porque una presentación nunca es perfecta. O siempre es perfecta. ¿A qué me refiero? A que si tú encuentras a la persona correcta, hasta una horrible presentación se va a firmar. Si la persona no está hecha para este proyecto, hasta la presentación perfecta no se va a firmar. La presentación, lo más importante de la presentación es que vean tu energía. Eso es lo más importante, tu energía y tu emoción. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que alguien se inscribe y que luego te das cuenta que no entendió nada de lo que le dijiste en la presentación? De hecho, yo normalmente soy bueno presentando.
genero mucha energía durante una presentación. Pero es curioso porque, por ejemplo, cuando hacíamos presentaciones grupales, pequeños eventos, algunas presentaciones semanales aquí en Guadalajara, y yo presentaba, me acuerdo que luego pasaba Miss Yuri Estrada, y les decía a la gente, ¿cuántos de ustedes no entendieron nada? Y mucha gente levantaba la mano. Y yo decía, yo tanto que me esforcé y nadie entendió nada. Y eso pasa siempre. O sea, la realidad es que incluso yo recuerdo que cuando me inscribí al primer proyecto en Network Marketing, mi primera experiencia en una presentación, yo me inscribí sin entenderlo. O sea, y si me preguntas en ese momento, ¿y entendiste todo? La realidad es que no. De hecho, el plan de compensación es rara la gente que lo entiende a la primera. Incluso tengo amigos networkers que ya les presenté este plan 3 o 4 veces y todavía no entienden a la perfección el plan de compensación. Entonces, una presentación, lo más importante de una presentación es que la persona sienta tu emoción de decir, él tiene algo muy bueno y no me lo quiero perder. No le entendí, pero no me quiero perder esa oportunidad. Es eso. Esa es la parte más importante de una presentación. ¿Ok? No tienes que ser médico y explicar los productos a la perfección. No tienes que ser un trader profesional y explicar la parte de los servicios financieros a la perfección. No tienes que ser un trotamundos y haber viajado y haber conocido más de 30 países para poder explicar la parte de Go Travel bien. Lo único que tienes que hacer es tener la energía correcta para que las personas se quieran incorporar a tu energía. De hecho, yo tengo muchos socios que al iniciar me dijeron, Alfredo, la verdad es que no te entendí nada, pero te veo súper emocionado y yo también quiero estar así de emocionado. Entonces, una presentación, yo lo que te puedo decir en el área de presentación es, la mejor forma de ir mejorando tus presentaciones es presentando más. Hay gente que no quiere hacer presentaciones porque dices que yo no soy bueno haciendo presentaciones. Y nunca lo vas a hacer si no presentas. Lo que tienes que hacer para mejorar en las presentaciones es presentar más. Dime la cantidad de veces que presentas y te voy a decir qué tan bueno eres presentando. A nosotros nos enseñaron que la presentación se la tienes que hacer hasta a tu perro. ¿Quieres mejorar tu presentación? Preséntale a tu perro. Preséntale al árbol de tu jardín. Preséntale a todo mundo. ¿Qué tienes que perder? Nada. ¿Y qué tienes que ganar? Experiencia, práctica, desarrollo. O sea, hay muchas cosas que puedes ganar presentando todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, la área de la presentación simplemente presenta. Ese es el mejor tip que te puedo dar en el área de presentación. En la parte de cierres, esta es una habilidad que sí es importante que ustedes vayan desarrollando y vayan puliendo y vayan mejorando. Porque el área del cierre, yo como veo el área del cierre, es simplemente ayudarle a la persona a tomar una decisión. Y dicen por ahí, el cierre eficiente, el cierre efectivo, no es nada más que te digan que sí, es que te digan que sí o que no. Lo importante es que la persona termine con una respuesta, que no se vaya sin decirte déjame pensarlo, sino sí o no, no pasa nada. Si es no, no hay problema. Pero sí que nos podamos ir con un sí o un no, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Es importante que en el cierre ustedes desarrollen habilidades para preguntar. Para que ustedes puedan llevar el control del cierre. Y eso se hace mediante preguntas. A mí me enseñaron que durante el cierre tú tienes que poner la música y la persona tiene que bailar. No al revés. No dejes que la persona tenga el control en las preguntas. El que pregunta es el que tiene el control. Si las preguntas las estás haciendo tú tienes el control. Si él te está preguntando a ti, él tiene el control. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Ves una oportunidad aquí? ¿Crees que una persona, por ejemplo, qué fue lo que más te gustó? No, pues el área de los productos, el tema de salud y bienestar, perfecto, ok. ¿Ves una oportunidad para llevarle salud y bienestar a cientos de miles de personas y a la par
mejorar tu economía en grande? Sí. Perfecto. ¿Y tú crees que una persona inteligente, cuando ve una oportunidad para hacer un cambio radical en su vida, la toma o la deja ir? No, pues la toma. Perfecto. ¿Con qué membresía vas a iniciar? ¿Vas a pagar con tarjeta o con efectivo? Lo importante es hacer preguntas. Porque si tú empiezas a responder a sus preguntas, él tiene el control de la conversación y del cierre. Si tú haces preguntas, tú tienes el control. Y luego vienen ahí algunas objeciones. Por ejemplo, no falta quien te dice, sí, es que ya lo había visto, pero fíjate que vi algunos comentarios malos y pues quiero revisar esa parte, ¿no? Ahí viene, tú tienes que empezar a preguntar, tú tienes que empezar a hacer preguntas y tú desviar esa objeción. Ah, te entiendo, sí, es normal. Pregunta, ¿cuántos comentarios malos viste? No, pues 3. Ah, perfecto, está bien. Fíjate que es curioso porque efectivamente tal vez tenemos algunos 3, 4 comentarios negativos. Sin embargo, de los más de 2,000, 3,000 usuarios que tenemos ingresados en los últimos meses, solamente hay 3 comentarios malos. Eso significa que tenemos por encima de un 99% de eficiencia, de satisfacción en nuestros clientes, porque ya vemos más de 2,000 personas comprando estos productos y generando muy buenos comentarios. Y 3 comentarios, pues en realidad tenemos muy buenos números, ¿cierto? Tenemos muy buena eficiencia, ¿verdad que sí? Y ella te va a responder, no, pues sí. Perfecto. Y de lo que viste, ¿qué fue lo que más te gustó? Vuelves a retomar tú el control del cierre. Tú siempre tienes que tener control del cierre. ¿Ok? Fíjate que ahorita no tengo dinero, pero me gustaría saber. Yo siempre cuando alguien me pregunta, su objeción es no tengo dinero ahorita, yo le pregunto, Juan, déjame ser totalmente transparente contigo y quiero entender tu situación. ¿Realmente tú ves una oportunidad grande aquí para que tú hagas algo fuera de lo normal, para que tú tengas resultados muy grandes? Si él me dice que sí, le digo, mira, vamos a ver cómo te puedo ayudar. Y me gustaría preguntarte algo. Si yo el día de hoy te vendiera mi camioneta, aquí están las llaves, es una Audi, y te dijera, te la voy a vender por $500, ¿qué harías? Pero seguramente me va a decir, pues te la compro, busco el dinero. Y yo le preguntaría, pero tú me dijiste que no tenías dinero. Pues sí, pero lo consigo. Ah, ok. Mira, tal vez el hecho de que el día de hoy no tengas dinero es porque en los últimos meses o en los últimos años has tenido oportunidades para hacer cosas grandes y sin embargo no las has tomado. Porque el día de hoy yo veo que tú preferirías conseguir dinero para comprar un carro que conseguir dinero para hacer el negocio, para aprovechar y tomar la oportunidad de un negocio que te podría dar para comprar muchos carros. Y creo que esa es una de las causas por las que tal vez hoy no tengas el dinero. ¿Cuántos años tienes trabajando? No, pues 5 años. Y si después de 5 años de estar trabajando, hoy en día no tienes $300, $400 para poder iniciar un negocio el cual tú le ves un potencial muy grande, ¿qué te hace pensar que si sigues trabajando otros 5 años, sí vas a tener ese dinero? Que la situación va a cambiar. Si ya llevas 5 años y no ha cambiado la situación, ¿qué te hace pensar que en los próximos 3, 4, 5 años va a cambiar? ¿No crees tú que deberías empezar a hacer cosas distintas para tener resultados distintos? Siempre busca hacer preguntas, siempre busca tener formas de que la persona solita te diga que efectivamente tiene que tomar una decisión. Alguien pregunta aquí acerca de las estadísticas y si te dicen de dónde manejas esas estadísticas, esas son estadísticas que conocemos, esas son estadísticas que sabemos que tenemos hoy en día
vamos a decir, cerca de 2,000 usuarios, y de los 2,000 usuarios solo tenemos 3 comentarios negativos. Eso es buenísimo, es un porcentaje súper bueno. O sea, al final de cuentas te tienen que ver seguro y convencido de lo que estás diciendo, ¿ok? Y siempre, siempre, siempre hacer preguntas. Eso es lo más importante. Oye, es que, pues sí me interesa, pero la verdad es que no tengo tiempo. Mira, María, si yo te dijera que con 2 horas al día, 1 hora al día que le dediques a un negocio, ese negocio en los próximos meses te puede estar generando 3, 4 mil dólares al mes extras a lo que estás haciendo, ¿no crees tú que sería la hora más productiva de tu día? No, pues sí. ¿Y no crees tú que una persona inteligente, cuando ve una oportunidad de generar 3, 4 mil dólares al mes, dedicándole 1 hora a algo, la tomaría? No, pues sí. O sea, ve buscando llevar la conversación y llevar las preguntas hacia que él solito te diga que tiene que tomar la oportunidad. Y simplemente pregúntale, ¿qué membresía vas a querer y con qué la vas a pagar? ¿Tarjeta, cripto, transferencia? ¿Con qué vas a pagar? ¿Ok? Así es que siempre ve llevando tú la conversación. El cierre lo tienes que ir llevando tú hacia donde tú quieres ir. Y por último, la parte de la capacitación, de la duplicación. Señores, lo bonito de esto es que tenemos un sistema. La rapidez con la que la persona se logre duplicar es la rapidez con la que tú lo logres poner en el sistema. Eso es una realidad. Tenemos un sistema que funciona y que a muchos de nosotros ese sistema nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. Y si tú inscribes a alguien y no lograste duplicarlo rápido, es porque no lograste meterlo en el sistema. Si tú no lo metiste en el sistema rápido, estás perdiendo una duplicación efectiva. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tú inscribes a alguien? Lo primero que tienes que hacer es hacer que descarguen las aplicaciones, el MixLR, que descarguen el Celion Hub, por ejemplo, si tienen el Hub, que descarguen las aplicaciones que necesitan. Porque si no han descargado las aplicaciones que necesitan y no se están conectando al sistema, es más difícil que pueda duplicarse. Vas a perder un porcentaje de eficiencia muy grande en la duplicación por el simple hecho de no haberlo conectado al sistema. Y conectado al sistema me refiero a que la persona se empieza a conectar a estas mentorías por la mañana, bueno, por la tarde para la gente que nos está escuchando desde Europa, pero que se empiece a conectar a estas mentorías, que se conecte en las presentaciones corporativas para que escuche cómo es la presentación. Seguramente en tu equipo tienes presentaciones específicas de tu organización y que empieces a conectarlo y que luego la persona aquí en estas llamadas, porque por ejemplo, la persona que se conectó el día de hoy probablemente aprendió cómo hacer una invitación y entonces ya lo puede poner en práctica el día de hoy para la presentación que vamos a tener el día de mañana o la presentación que vamos a tener el día de hoy del área médica. Y desde el día de hoy puede empezar a ponerlo en práctica para hacer sus primeras invitaciones. Y listo, va a arrancar. Pero si tú no lo conectas al sistema, tal vez él no sepa cómo hacer una invitación y no se conectó el día de hoy para saber cómo hacer una invitación. Entonces, todo depende de qué tan bien estés conectando al sistema a tu nuevo equipo. Porque si se conectan bien al sistema, se van a desarrollar. Si no se conectan bien al sistema, ahí es donde va a complicarse la cosa. ¿Ok? Así es que estas son las 4 habilidades del networker: invitar, presentar, cerrar y capacitar o duplicar. Y la verdad es que también este sistema con el cual contamos en Celion, este sistema de duplicación, de desarrollo, es un sistema que funciona y del cual tú te puedes apalancar. El día de hoy probablemente tú escuchaste información que te va a ayudar, pero probablemente también te quedaste pensando,
que parte de tu organización, algunas personas de tu organización necesitaban escuchar esto y tal vez no están conectadas hoy escuchando esto. Y ahí es en donde viene tu capacidad y tu habilidad para conectar a la gente al sistema, para promover, que esa yo creo que es una de las habilidades importantísimas, el que tú aprendas a promover estas llamadas, las presentaciones. Conozco gente, conozco líderes que son muy buenos promoviendo y que antes de cada llamada tienen una lista de todas las personas a las que le tienen que hablar por teléfono para cerciorarse de que se van a conectar a una capacitación o a una presentación. Eso es saber promover. El ayudar a que tu organización tome una decisión de conectarse a algo, de que estés convencido de que va a estar conectado. Así es que, familia, espero que esta llamada, esta mentoría les haya servido, les haya ayudado para conocer más acerca de estas habilidades del networker y que ustedes puedan empezar a desarrollarlas. El mejor tip que les puedo dar es grábense tanto en su invitación como en su presentación, como en sus cierres. Grábense. Porque eso les va a poder dar herramientas para que se evalúen. Una persona que no se está evaluando es una persona que no está creciendo. Evalúense y se van a ir dando cuenta de muchas áreas de oportunidad que tienen y que las pueden ir mejorando. Si es que, familia Celión, fue un honor para mí poder estar el día de hoy en esta llamada. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Síganse conectando al sistema, sigan promoviendo el sistema y nos vemos pronto en otra llamada. Gracias, que tengan un excelente día, excelente martes. Vamos a ser productivos este día martes. Les mando un abrazo, bendiciones y que estén muy bien. Gracias.